primer lugar, aclarar que nosotros no somos como ningún tipo de expertos en waterfront, ¿no? Somos arquitectos, pero provenimos más de un ámbito que tiene que ver más con la crítica arquitectónica. Y cuando nos llegó este llamado a participar, pues realmente no teníamos muy claro cuál podría ser nuestro aporte. Pero entonces comenzamos a pensar a ver si tuviéramos que realizar un análisis crítico de un proyecto de waterfront o simplemente abordar un proyecto de waterfront, a ver desde qué base teórica, ¿no?, podríamos enfrentarnos a ese reto, ¿no? Entonces comenzamos a buscar literatura teórica acerca de este tema, ¿no? Y todo lo que encontramos tenía que ver más con temas muy específicos, ¿no?, tanto pues, como tecnologías constructivas o cuestiones ecológicas o históricas, pero ninguna que diera como una visión holística de lo que es el diseño de un proyecto de este tipo. A excepción de este libro. Este libro que se llama Waterfront Development, de Leonard Aceo Torres, un arquitecto estadounidense bastante anónimo. Nosotros no lo conocíamos, no sé si alguien en la sala lo conoce. Y lo que nos pareció interesante de este libro era que Aceo Torres propone un decálogo de elementos a través de las cuales se puede conseguir, él dice que son como las claves para conseguir el éxito en un proyecto de waterfront. Nosotros, al mirar el dicho decálogo, nos pareció que estaba un tanto desactualizado. El libro se trata de un libro de 1989 y entonces pues, nosotros proponemos una actualización contemporánea de estos 10 puntos. En los últimos 25 años, el ritmo de cambio de las cosas ha ido acelerándose de manera exponencial. Vivimos en una época en la que todo se ha vuelto efímero y cambiante. Nada es duradero. Los valores, las relaciones, la tecnología, el conocimiento, la economía, todo cambia a cada instante. Vivimos en una época de transitoriedad donde todo lo permanente se ha disuelto, lo que el pensador polaco Bauman acuñó como la modernidad líquida. Los metabolismos colectivos de la humanidad son más rápidos que nunca. Todo sucede en directo, todo es en tiempo real. Y, sin embargo, el diseño de las ciudades y su modelo de construcción siguen todavía los paradigmas rígidos de ese proceso, de ese pasado reciente, en el que se planifican hoy las permanencias de un futuro lejano. Los modelos de planificación urbana tradicionales no son capaces de responder a estos cambios de una sociedad volátil. Y esto se acentúa en algunos proyectos particulares, como son los waterfront, pues debido a su naturaleza singular, sobre ellos recae a menudo el peso del deseo de un control excesivo, que deviene en proyectos rígidos, estáticos y finalistas. Y mientras que, por ejemplo, un plan general se plantea para un intervalo de 15 años, ¿no?, mientras en esos 15 años la sociedad, la tecnología y un montón de otros aspectos cambian tremendamente, ¿no? Hace poco leía en un texto de José Ballesteros que decía que la mayoría de nosotros en 2 planes parciales nos íbamos a jubilar, ¿no? Mientras tanto, el mundo cambia a una velocidad que es una velocidad que es demasiado rápida, ¿no? Por lo tanto, nosotros proponemos una actualización de esa lista a través de una perspectiva infraestructural, pero infraestructural en el sentido en el cual se construyan un soporte que permita la constante actualización de distintos aspectos en tiempo real, una base que permita el cambio de estructuras. Y para ello creemos que es necesario rescatar algunas de las visiones de algunos arquitectos de los años 70. Por ejemplo, autores como Houbraken o Kendall ya abordaron la vivienda desde esta perspectiva infraestructural, desarrollando el concepto de Open Building, en el que se diferencia infraestructura, que sería el soporte y lo permanente, del infill, aquello que cambia. Otros ejemplos destacables también son el proyecto experimental de vivienda construido en Lima en los años 60, donde los arquitectos debían diseñar barrios de viviendas contemplando un futuro crecimiento autoconstruido. Y más actual nos encontramos con las viviendas proyectadas por el Grupo de Arquitectura Elemental, cuyo éxito se debe, en parte, a que han sabido entender la vivienda social como un soporte mínimo bien equipado, por lo que el coste final del proyecto
se reduce, permitiendo que la vivienda sea completada a medida que sus habitantes lo necesiten. A escala urbana también se han realizado numerosas aproximaciones desde esta perspectiva infraestructural. Posiblemente las más conocidas sean los ejemplos de Archigram como Plug-in City o las propuestas de los metabolistas japoneses como la bahía de Tokio de Kenzo Tange. En dichos proyectos se plantean infraestructuras que funcionan como soporte para construcciones de duración menor, modificables, sustituidas o pudiendo ser adaptadas. Desde esta investigación, lo que propusimos fue revisar estas directrices de Aceo Torres desde una perspectiva contemporánea e infraestructural, creando un juego de palabras donde se propone un decálogo actualizado de esas directrices para crear unas proposiciones útiles para habilitar la evolución y adaptación de los proyectos del Waterfront en el contexto actual. Esto nos ayuda a reflexionar sobre qué elementos soporte necesitan situarse cada uno de los términos para encontrar su máxima adaptabilidad y flexibilidad. El primer punto que Leonard Aceo Torres propone es el tema. Nosotros, frente a lo temático, proponemos lo relativo. Dar con una idea unificadora es un objetivo recurrente de los proyectos de Waterfront. Encontrar un rasgo común que haga que los distintos fragmentos del proyecto sean entendidos como parte de un todo único. Frente a la rigidez de un único tema unificador, se propone establecer relaciones autónomas entre los distintos fragmentos que puedan mutar dependiendo de las situaciones para alcanzar sinergias óptimas sin comprometer la globalidad. De la misma forma que ocurre en los objetos construidos a partir de componentes intercambiables, lo que puede ser desde un Lego hasta un coche o una vivienda, el interés no está en el conjunto de los componentes, sino en las juntas que permiten la multiplicidad de ensamblajes. Es por ello que creemos que hay que trabajar más los bordes y no tanto los interiores. El siguiente punto que propone Torres Aceo es la imagen, pero creemos que un waterfront no debería ser proyectado como una imagen estática en un conjunto urbano, sino como un catalizador de sucesos y experiencias que enriquezcan el imaginario colectivo. Es decir, frente a la imagen proponemos el imaginario, una representación que pertenece a la imaginación y participa de la narrativa que cada persona tiene de un lugar, situando al objeto en relación al contexto urbano. Y frente a la autenticidad, abogamos por la identidad, pues podríamos decir que resulta indiferente si un edificio es realmente lo que parece o dice ser, si el ciudadano no llega a establecer con él una relación de identidad, si no encuentra en él algo que le es propio. Lo auténtico y lo propio carecen de sentido si no es posible identificarlos, mientras que si lo falso se asume como tal, auténtico y propio se vuelven. Lo auténtico de un waterfront, por tanto, es la experiencia real que proporciona, y tanto más real será esa experiencia si uno encuentra que forma parte de ella, sin importar cuánto cambie la ciudad o la parte más líquida del waterfront. El siguiente punto que propone Aceo Torres sería la función. Nosotros, frente a la función, proponemos la gestión. En el proyecto tradicional de Waterfront, los espacios son vinculados a funciones concretas y permanentes. Cada función requiere unas características especiales concretas que son definidas desde el proyecto. Sin embargo, la especialización de la función de un lugar supone una optimización para su uso proyectado, pero penalización para los programas no previstos. Ante este hecho, ha sido recurrente en los últimos años la implementación de espacios multifuncionales, espacios indefinidos e impersonales que pueden acoger distintos usos. Es por ello que frente a la definición de una función y frente a lo multifuncional se propone la gestión. No una simple gestión programática, sino además una gestión espacial y material que, trabajando sobre una infraestructura definida, actualicen los espacios según los requerimientos que surjan, en periodos cortos, casi en tiempo real y de manera óptima. Otro término que se considera óptimo para el proyecto de Waterfront es el consenso. Sin embargo, crear consenso entre todas las partes que participan en el proyecto de diseño es un proceso complejo y dilatado en el tiempo. La clave del éxito que permita una óptima gestión participativa es fijar unos límites que definan en qué punto se delegan las responsabilidades, pues no es necesario debatirlo todo, sino entender qué decisiones deben tomar qué partes.
Lo importante es hacer que estos límites formen parte del sistema infraestructural del waterfront, de manera que la flexibilidad del diálogo se mueva dentro de unos márgenes favoreciendo la agilidad en las etapas de diseño. Por otro lado, tenemos la viabilidad, que se entiende que el proyecto de arquitectura debe ser viable, es decir, que pueda ser llevado a cabo con los medios económicos y técnicos de los que se dispone en cada momento. Pero, ¿por qué no, en lugar de quedarse ahí, apostar por aquello que puede llegar a producir un beneficio? No se pretende construir waterfront que generen necesariamente riqueza económica, sino que implementen en uno o varios aspectos las cualidades de la ciudad. Si se asegura un planeamiento productivo del proyecto, entonces los baremos desde los que se evalúe su viabilidad serán mucho más flexibles, no limitándose simplemente a la reducción de costes en el proceso constructivo. El séptimo punto es la aprobación medioambiental. Pero la aprobación medioambiental implica una actitud pasiva, reducir el impacto ambiental ajustándose a los límites establecidos desde una normativa impuesta. Sin embargo, un waterfront forma parte del medio en el que se asienta, por lo que se propone una actitud activa frente al contexto medioambiental. Es decir, ser capaz de incorporarse al ecosistema y participar de su movimiento, beneficiándose de ello y respetando el equilibrio existente. Si la infraestructura se integra en el medio, no solo se alcanza la aprobación medioambiental, sino que el proyecto se convierte en un engranaje más de este proceso, siendo variable el grado de intensidad en el que se produce esta relación. El octavo punto que Leonor Acetorre defiende son la necesidad de seleccionar las tecnologías constructivas. Nosotros, frente a las tecnologías de construcción, proponemos las tecnologías de reutilización. En cualquier proyecto de arquitectura o urbanismo, las tecnologías de construcción tienen una importancia capital, no tiene ninguna duda. Pero creemos que es necesario que no solo pensar en construir, sino en cómo aquellas cosas que son construidas en el futuro pueden ser remodelados y convertidos en otros objetos, en otros programas que puedan adaptarse a los tiempos venideros. Es por ello que creemos que estas tecnologías deberían de definir varios niveles de infraestructura que permitan insertar, separar e intercambiar elementos para la rápida adaptación del medio construido a los nuevos requerimientos. El último punto que Leonor Acetorre propone es la gestión eficaz. Nosotros, frente a la gestión eficaz, proponemos la gestión distribuida. La gestión de un proyecto de waterfront debe ser eficaz, no hay ninguna duda tampoco. Sin embargo, los modelos de gestión de proyectos arquitectónicos deben ser revisados, puesto que los modelos jerárquicos y centralizados que tradicionalmente resultaron simples y eficaces son demasiado rígidos y lentos ante la versatilidad y la velocidad que exige la contemporaneidad. Frente a estos modelos de gestión jerarquizados, se propone la gestión distribuida, compuesta por elementos autónomos capaces de gestionar de manera rápida y efectiva soluciones a problemas concretos, pero a su vez que se encuentran en constante relación y comunicación. Esto requerirá de una infraestructura organizativa de datos proyectuales que habilite la integración de todas las soluciones alcanzadas autónomamente. Finalmente, Leonor Acetorre termina su decálogo para resolver con éxito un proyecto de waterfront haciendo hincapié en la importancia de comenzar un proyecto. Frente a esta posición, se propone nunca acabar el proyecto de waterfront, entendiendo como una infraestructura compuesta por distintas capas que soportan arquitecturas que cambian y evolucionan a distintos ritmos, adaptándose a un entorno cambiante e incierto. Bueno, pues esta es la actualización del decálogo que hemos revisado con la intención de crear una herramienta crítica para el proyecto de waterfront. Y como su propio título indica, tiene un carácter propositivo, es decir, abierto al cambio y a la incorporación de nuevas aportaciones. Muchas gracias.